conmigo esta oración con todo tu corazón. Dile: Señor Jesús, en este momento te pido que me hables, que me des tus palabras, porque tus palabras son espíritu y son vida. Tus palabras me enseñan, me corrigen. Tus palabras, Señor, me levantan. Tus palabras me transforman y me hacen más como tú. ¿A quién iré, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amados. Pues gracias por estar aquí una vez más. Te invito a que no te vayas, que aproveches este tiempo. Son unos minutos nada más de este día que puedes consagrar para escuchar algo que te va a edificar, que te va a ayudar mucho en tu vida espiritual. Hoy voy a hablarte de este tema que es importante para el crecimiento espiritual de una persona. Algo que es muy necesario, que tiene que hacerse parte de nuestra vida. Habíamos leído, ¿verdad? O había mencionado ese pasaje en Isaías, donde el Señor dice: venid ahora y pongámonos a cuentas. Esto es algo muy importante. Cuando el Señor te llama a que hagas cuentas con Él, te está invitando a decir: ¿qué estás haciendo con tu vida? Y es algo que yo muchas veces, con los que están cerca de mí, ¿verdad?, en mi entorno, siempre les digo y les pregunto, como una especie de broma, pero también haciendo un poco con la intención de que cada uno reflexione, ¿no? Y les digo: hola, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Les digo, ¿qué haces, ¿no? Para que uno se ponga a pensar, ¿no? De verdad, ¿no? Hay un tiempo donde uno tiene que analizar y evaluar su vida. ¿Qué estoy haciendo, no? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo? ¿En qué estoy invirtiendo mis años? ¿En qué estoy invirtiendo mi dinero, ¿no? Ese dinero que nos cuesta tanto esfuerzo ganar. ¿Cómo lo estoy usando? ¿Cómo lo estoy administrando? ¿Cómo estoy llevando a mi familia, ¿no? ¿Qué estoy haciendo como padre, como madre, como hijo, como hermano? Llega un tiempo donde cada uno tiene que preguntarse: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y eso es el rendir cuentas, ¿no? Primero, que nada, rendimos cuentas a Dios, y eso lo vamos a ir viendo más al detalle. Pero también está el rendir cuentas a otra persona, y esta es la parte difícil. Pero mira, si te das cuenta, los estudiantes tienen que rendir cuentas a sus maestros, ¿no? El maestro le pregunta: ¿has hecho tus deberes? No, muéstrame tu tarea. Y el estudiante tiene que ver ese respeto, esa apertura de decir: esto es lo que he hecho, esto he hecho mal, esto he hecho bien. Y hay esa relación, ¿no? De alguna manera el estudiante tiene que rendir cuentas a su maestro. Lo mismo pasa con los hijos y los padres, ¿no? Los hijos tienen ese respeto hacia los padres y rinden cuentas de sus vidas. ¿Has hecho tus deberes? ¿Te has cepillado los dientes? ¿No? ¿Has terminado tus tareas? ¿Has arreglado tu cuarto? Y los hijos tienen que siempre tener esa ¿cómo se diría? Esa actividad, ese movimiento entre dar cuentas, pedir cuentas, y el otro, el hijo, tiene que estar dispuesto a dar, ¿no? Es parte de esa dinámica que sucede en la familia. El problema es cuando el hijo o los hijos empiezan a ponerse orgullosos, a ponerse tercos, y decir: no voy a hacer lo que tú me dices, y no me da la gana, y empiezan los problemas familiares, ¿no? Especialmente sucede que cuando los hijos empiezan a alcanzar cierta edad, donde ya no quieren rendir cuentas de su vida a sus padres y hacen lo que les da la gana, y luego vienen las consecuencias de sus malas decisiones. Pero esa dinámica siempre sucede en un hogar, y mientras tú puedas, amado, si eres padre y tienes a tus hijos y todavía estás a tiempo, trata de que siempre haya esa dinámica de pedir cuentas a tus hijos. No los dejes ahí como: bueno, ya, que hagan lo que quieran, que duerman a la hora que quieran, que vean TV las horas que quieran, que jueguen con sus jueguitos
si quieren todo el día. No hagas eso. Estás haciendo un daño, estás dejando de lado tu responsabilidad. Tú tienes que pedir cuentas a tus hijos siempre. Dios te ha puesto para eso. Es decir, ya es hora que han hecho en este tiempo, ya están sus deberes, ya está su habitación. Es parte de nuestra paternidad y tenemos que hacerlo por el bien de nuestros hijos, porque así van a crecer y van a tener este sentido de rendir cuentas, de ser responsables. Alguien me va a preguntar qué he hecho con mi tiempo y tengo que saber responder. Entonces, cuando educas hacia tus hijos, vas a tener hombres y mujeres de bien en medio de la sociedad que van a saber comportarse delante de sus autoridades que estén por encima de ellos, ¿verdad? Sean jefes, sean maestros, sean autoridades de gobierno, etcétera, etcétera. Esa misma dinámica sucede en el lugar de trabajo, ¿no? Entre los empleados y los jefes. Hay esa dinámica, ¿no? ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Entonces, los trabajadores tienen que decir, mira, hemos hecho esto, hemos avanzado. Siempre esa dinámica. Aquel que no sabe rendir cuentas dura muy poco en un trabajo. Y es verdad, hay gente que tiene un carácter que cuando se les pregunta el rendimiento de su labor, se disparan y se van por todo lado y terminan muy poco, duran muy poco en un puesto de trabajo porque no saben esa dinámica de dar cuentas de lo que están haciendo. Eso es algo muy normal y muy común. La sociedad funciona así y mientras queremos una sociedad sana tiene que funcionar en esa dinámica. Pero, amado, lo triste que veo haciendo un autoanálisis de la iglesia, veo lo triste que es cuando muchos creyentes piensan que no tienen que dar cuentas de su vida a nadie. No, van a la iglesia así, se congregan, escuchan la palabra y luego hacen con su vida lo que quieren. Pero nadie tiene que saber, nadie puede decirles cómo estás con tu vida, ¿no? Cómo estás con Dios. Y hay gente que se ofende y dice, no, aquí me controlan mucho, mejor me voy a otra iglesia. Y no han entendido esta dinámica. Esto, amado, de rendir cuentas y dar cuentas es algo que dentro de la iglesia del Señor deberíamos de tenerlo como parte de un funcionamiento normal. Porque el rendir cuentas es la voluntad propia de uno de explicar tus acciones. Ahí entra también, ¿verdad?, la confrontación y el rendir cuentas. En otro mensaje podemos hablar del tema de confrontar, pero ahora estamos hablando de esta parte de rendir cuentas. Entonces, tú tienes que tener a alguien en tu vida que te pregunta, ¿qué estás haciendo con tu matrimonio? Y tú tienes que estar abierto en tu corazón a decir, mira, me está pasando esto, no he hecho bien esto, me he equivocado aquí. Pero lastimosamente lo opuesto sucede en la gente de fe, en la gente del Señor, ¿no? Porque el problema es que no nos gusta dar cuentas de nuestras vidas. No nos gusta que alguien nos pregunte qué estamos haciendo. Tenemos ese sentido de que, ¿no?, vive y deja vivir, ¿no? Yo hago con mi vida lo que quiero y ya está. Y muchos toman una actitud de defensiva o se ofenden cuando uno quiere preguntarles de sus vidas, no precisamente porque tengan problemas de orgullo, sino que tienen miedo de abrir su corazón, tienen miedo de descubrir sus debilidades o los pecados que pueden estar siendo escondidas, tienen miedo a eso, al que dirán, y se esconden dentro y pueden por fuera parecer que se ofenden, digan, no me pides a mí cuentas de mi vida, yo soy muy mayorcito. Hay gente muy mayor que dice, no, yo ya tengo 40 años, yo no soy un chiquito de 15, 10 que tengo que contarte mis cosas, y viven de esa manera. Pero tenemos que considerar el valor de rendir cuentas, amados. Esto es muy importante. Te lo digo porque en mi experiencia, ¿verdad?, he visto qué tan saludable ha sido para mí aprender a dar cuentas de mis acciones, de mi vida. Pero vamos a leer Génesis capítulo 3, versículos 7 y 8. Génesis capítulo 3, este es el problema, aquí empezó todo.
Aquí empezó todo el problema del corazón del hombre y de la mujer. En lugar de rendir cuentas de sus vidas, de reconocer y arrepentirse, hicieron esto. Dice el versículo 7, ¿no? Que está Adán y Eva, cuando entró el pecado de desobediencia, entró el pecado al hombre, y esta es su manera de responder de ellos. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Estamos leyendo Génesis 3, 7. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y esto es lo que la humanidad está haciendo desde ese día, man. Esconderse de la presencia de Dios, esconderse de sus problemas, esconderse en lugar de confrontar y abrir su corazón. Cuando alguien les llama a cuentas, se esconden. Y pueden poner una cara de ofensas, y me ofendes, ¿cómo vas a decir esto? Pero realmente lo que les pasa dentro de ellos es que tienen miedo y se esconden ahí dentro. Este es el problema, y esta es una de las primeras cosas que tenemos que vencer si queremos aplicar en nuestras vidas este principio de dar cuentas, de rendir cuentas de nuestras acciones. Lo primero que va a ocurrir con nosotros va a ser eso, tratar de escondernos por miedo al qué dirán. ¿No? ¿Qué dirá si se enteran que todavía estoy viendo estas cosas prohibidas? ¿No? ¿Qué dirá si todavía se enteran que caigo siempre en este pecado? ¿Qué dirá si todavía no he sabido perdonar y no he podido salir y sé que hay que perdonar pero no puedo? ¿Y qué dirán si se enteran que estoy haciendo esto? Y todo ese temor, el enemigo lo utiliza y te esclaviza ahí dentro. Y puedes estar asistiendo a la iglesia, y puedes estar leyendo tu Biblia, y puedes hacer muchas actividades evangélicas, entre comillas, pero el problema sigue dentro en tu corazón y no alcanzas la victoria porque el diablo, Satanás, es experto en aislarte, en esconderte, porque mientras haya tinieblas, el enemigo puede actuar en tu vida. Pero dice la Biblia que la luz echa fuera las tinieblas. Cuando traes a la luz esas cosas, amado, las tinieblas se dispersan. El enemigo pierde terreno en tu corazón, en tu vida. Por eso es importante sacarlo a la luz, traerlo, hablarlo, expresarlo. Pero vamos a ir avanzando y vas a ir entendiendo cada vez mejor la importancia de esto. Vamos a ver, por ejemplo, que hay dos extremos. Ahora, hablando de esto, hay dos extremos que quiero que veamos dentro de la iglesia del Señor. El uno es un control excesivo, y vamos a leer eso en tercera epístola de Juan. No estoy diciendo el Evangelio de Juan, sino las cartas de Juan. Están justo antes de Apocalipsis, antes del último libro de la Biblia, está la tercera epístola de Juan. Solamente es un capítulo. Está, antes de Judas. Primero está Judas, luego está Apocalipsis, pero allí está al lado, está Juan. Tercera epístola de Juan, capítulo, el único que hay es un capítulo, el versículo 9 y el versículo 10. Aquí el apóstol Juan está describiendo a una persona, a un hombre que se llamaba Diótrefes. Pero vamos a ver qué es lo que hacía este Diótrefes en esta iglesia del Señor. Dice, versículo 9 y versículo 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Este es uno de los extremos, amado, en la iglesia. Que el liderazgo tenga un control excesivo sobre los fieles
y aún les prohíba tener amistad con los hermanos, que no se metan con los, que les prohíba recibir a hermanos. Este tipo de creyentes es ese que le gusta tener el primer lugar en todo. Su corazón está lleno de orgullo. Él quiere ser el que controla, quiere ser el que manda, y nadie puede hacer nada sin que él lo permita. Es un control excesivo que uno ejerce cortando, suprimiendo las libertades de los creyentes. No estoy hablando de esto cuando hablo de dar cuentas. No estoy hablando de este extremo donde tienes que pedir permiso hasta para ir al baño. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo sano que lo vamos a compartir ahora. Entonces, este es un extremo del cual no vamos a caer, no vamos a vivir así en ese control excesivo de las vidas de las personas. Cada uno es propiedad del Señor Jesús y sabe cómo vivir su vida delante de Dios, ¿verdad? No estamos hablando de ese extremo, pero tampoco de este otro. Mira lo que sucedía también en la iglesia del Señor, pero esta vez en Corinto. Los creyentes en Corinto, vamos a leer esto en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1. 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Mira, está hablando esta carta a los creyentes, a los cristianos. Esta es una iglesia, el apóstol está escribiendo a una iglesia. Y dice que en esa iglesia había fornicación, había pecado en la iglesia. Y dice, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, entre los que no creían, entre la gente que no es creyente, entre ellos ni siquiera se ve este tipo de fornicación. ¿Qué era? Dice que tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Este era un pecado tremendo que había dentro de la iglesia. Y dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado del medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué estaba pasando? Este tipo de pecado estaba haciéndose como si fuera normal en medio de la iglesia. Y los hermanos y el liderazgo seguramente de ese lugar no decía nada. O sea, no había alguien que le diga, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con esto? ¿Cómo puedes estar con la mujer de tu padre? Entonces, no había alguien que llame a corrección, que llame a la razón a este creyente, a esto que estaba sucediendo. Todos estaban como envanecidos. Todos estaban permitiendo que suceda eso. Y si sucedía eso, ¿cuántas cosas más no estarían sucediendo en medio de los hermanos en esta iglesia en Corinto? Entonces este era un nivel de libertad, ya libertinaje. Este era un nivel donde era el otro extremo del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de ninguno de estos dos extremos, donde uno tiene un control excesivo sobre los creyentes, o el otro donde dice, bueno, que hagan lo que quieran, ya darán cuenta de su vida, ya saben la palabra, y que hagan y dejar en medio de eso, en medio de la fe, en medio de los hermanos, todas esas actitudes de pecado. Ninguno de esos dos extremos aplica en lo que estamos enseñando hoy. Lo que quiero que entendamos es que nosotros tenemos que aprender a vivir una vida donde tenemos que dar cuentas de nuestras acciones. Tenemos que estar abiertos a que alguien nos diga, ¿por qué has hecho esto? Y cuando el corazón del hombre es rebelde y es orgulloso, le cuesta hacer esto. Le cuesta que le digan, ¿por qué has hecho así? ¿Por qué estás actuando así? ¿Por qué? Y muchas veces hasta la gente tiene cierto temor de llamar a una persona y decirle, esto está así, porque a lo mejor se ofende, o a lo mejor no vuelve más a la iglesia, o a lo mejor ya no viene, a lo mejor ya no se conecta más al mensaje online, a lo mejor ya no está más aquí. Pero amados, si actuamos en amor, lo hacemos por el bien y la libertad y la sanidad de cada uno de los miembros de la iglesia, de cada uno de los creyentes, porque queremos que su vida crezca en el Señor, su alma esté cada vez más libre, que el enemigo no tenga ahí puertas por donde puede entrar y destruir esa familia, esa vida. ¿Entienden, verdad? Ese es el corazón de este mensaje que estoy diciendo, que estoy compartiendo, el de dar cuentas, entendiendo que es para el bienestar de la persona misma,
de su familia y de la misma iglesia. Entonces, vamos a ver. Primero, el dar cuentas a Dios. Porque esto es lo que va a suceder. Como dice en Isaías, el Señor dice, venid luego y pongámonos a cuentas, dice el Señor. Entonces, esto es el dar cuentas a Dios. Y eso tenemos que hacerlo. Todos nosotros tenemos que saber que nuestra vida tiene que estar a cuentas con Dios. Romanos capítulo 14. Vamos a ir hacia atrás un poquito en la Biblia. Estamos ahí cerquita. Romanos capítulo 14, versículo 12. Dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Tú vas a dar cuentas a Dios, mejor si empiezas ya, si lo haces desde aquí, desde este momento, y no esperes a que cuando estemos delante de su presencia, porque ahí también vamos a hacer eso. El Señor nos va a llamar a dar cuenta, nos va a dar a cada uno según nuestras obras, dice la Biblia. Pero desde ahora puedes empezar a decir, Señor, si estoy haciendo mal esto, perdóname, límpiame con la sangre de Jesús, quiero vivir otra vida diferente, haz esto en mi vida, cámbiame, y empiezas a dar cuentas a Dios de tu vida. Luego en Primera de Pedro también está un pasaje muy similar a este. Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos saltando en muchos pasajes de la Biblia hoy porque es importante que entendamos lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 4 y 5 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de su disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Van a dar cuenta al Señor. Él es el que va a juzgar vivos y muertos. Todos vamos a dar cuentas de nuestras acciones, aún los que no son creyentes. Aquí está hablando de gente que se burla de los que sí se acercan a Dios, que ultrajan a los que van hacia los caminos del Señor y no quieren correr en el mismo desenfreno. Entonces ellos están insultando, están burlándose de la fe, y entre ellos estaba yo, te digo, entre ellos estaba yo también. Me burlaba de los que eran creyentes. Cuando veía a la gente predicando en las calles, me reía de ellos. Me reía de estos locos que hacen aquí, ¿por qué no se van a otros países donde no conocen de Dios? Yo ya sé de Dios, yo conozco, yo desde la escuela me han enseñado de Jesús. Yo pensaba que conocía a Dios, pero estaba muy lejos de lo que realmente es el conocer al Señor. Y así me burlaba y así ultrajaba a esos hermanos. Y yo voy a dar cuentas, ¿verdad?, de lo que he hecho. Todos vamos a dar cuentas a Dios. Entonces es mejor que desde ahora en nosotros pongamos este sentir de que tenemos que dar cuentas de nuestras acciones. Al Señor primero, ¿verdad? Al Señor primero. Y ahí hay como una trampa del enemigo, ¿no? Que muchas veces viene a tu cabeza y te dice, si ya le has dado cuentas a Dios, ¿para qué lo vas a comentar con el hermano o con aquella persona o con el pastor o con tu líder? ¿Para qué lo vas a decir si ya Dios ya sabe lo que haces? Ya le has pedido perdón a Dios y siempre caes otra vez en lo mismo. Y dices, Dios, perdóname, ya no quiero hacer esto. Pero nadie más sabe, solo tú y Dios. Y el enemigo te dice, ¿para qué lo vas a decir? ¿Para qué lo vas a hablar? Déjalo ahí, ¿qué van a decir de ti? No, tu reputación es importante, tu orgullo es importante, no digas nada. Ya lo vas a vencer. El enemigo sabe que es una trampa donde te tiene atado constantemente hasta que no seas libre de eso. Entonces, rendimos cuentas a Dios, pero hay otra parte muy importante, amado. Hay otra parte que en la Biblia también lo enseña, ¿verdad?, que es el dar cuenta de nuestras vidas a otra persona o a otras personas. Si tú tienes una pareja a lo mejor que te puede ayudar
un matrimonio que te puede ayudar. Sabes, la mayoría de las heridas las recibimos a través de personas. Entonces Dios va a usar también personas para sanar tu corazón. Dios va a usar a otras personas para traer sanidad en tu corazón. Uno dice, pero yo me valgo con Dios, Dios y yo estamos bien, ya no necesito de nadie más. Eso es mentira, amado. El Señor no nos ha llamado a vivir una vida aislada. El Señor nos ha llamado a ser parte de un cuerpo donde todos nos necesitamos unos a otros. Yo he aprendido también esto en mi vida, en mi caminar con el Señor, de dar cuentas de mis acciones. Al principio era tan difícil para mí. Yo había vivido como joven en mi desenfreno, ¿verdad? Yo salía cuando quería, volvía cuando no quería. Era desenfreno total. Y viene el Señor a mi vida, decido vivir para Él, entregarme y me voy a un viaje, a una escuela de misiones, de entrenamiento. Y allí tenía que dar cuentas de lo que estaba haciendo. Normalmente, durante la semana nos juntábamos con un grupo pequeño y tenía que hablar y decir cómo está mi vida. Y al principio eran esas luchas en mi corazón, pero ¿quiénes son ellos para que yo les cuente mis problemas, ¿no? ¿Quiénes son ellos para que yo les diga lo que me pasa? Muchas veces era solamente el miedo de que descubran qué tan roto estaba mi corazón. Era el miedo al qué dirán de ver que este joven que parece que está todo bien, pero por dentro estaba hecho pedazos. Era esa vergüenza de poder expresar mi quebranto. Y muchas cosas que uno lucha para no abrir su corazón. Pero en ese proceso he aprendido a que cuando uno abre su corazón, está dejando que entre la sanidad del Señor a través de otras personas. Vamos a leer en Romanos capítulo 15. Vamos a volver otra vez al libro de Romanos. Capítulo 15, versículo 1 y 2. Romanos 15, 1 y 2 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, ¿verdad? A esos fuertes necesitamos. Cuando tú tienes debilidades, hay otros que ya han pasado por ese camino. Hay otros que a Dios ya les ha fortalecido en esa área. Y tú estás en flaquezas, necesitas esos fuertes. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí, que los que ya tienen cierta madurez, los que han crecido, se han hecho fuertes en ciertas áreas, necesitan recibir consejo, aún recibir corrección si no estás haciendo bien las cosas, ser corregidos por aquellas personas que ya son más fuertes en esas áreas, ¿verdad? Qué bonito es cuando una pareja tiene problemas de matrimonio y va a aquellos que ya tienen un recorrido, y el Señor ya ha obrado en sus vidas y abren su corazón con esa pareja y ellos les pueden ayudar y aconsejar. Cuando un hombre está con luchas, con heridas, con problemas o ataduras espirituales de pecado, qué bueno es cuando abre el corazón y dice, mira, me pasa esto, quiero dejar esto ya, pero caigo siempre en lo mismo. Cuando abres eso y buscas ayuda en otro que es más fuerte, tú expones tu flaqueza. Eso es lo mejor que puedes hacer, porque ahí encuentras la gracia de Dios. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes. Y es el momento en que abres tu corazón, al dar cuentas, estás expresando humildad. Te estás humillando, diciendo, esta es mi realidad, así soy. Necesito a Dios en mi vida. No sabes cuántas veces me he tenido que humillar así, delante de mis líderes, delante de las personas que Dios ha puesto. Doy gracias a Dios, bendito sea el Señor. En cada etapa y en el país donde estaba, el Señor ponía una persona para que yo pueda abrir mi corazón. Y me acuerdo sus nombres. Personas que han estado en mi caminar, en Juventud con la Misión en Santa Cruz, en Bolivia. Estaba ahí Javier Balda y Ushi, que han sido personas que Dios usaba en esa etapa de mi vida, en ese momento. Luego, cuando me ha llevado a Estados Unidos, estaba allí Jeff Hedenshaw, era uno de los directores de Juventud con una Misión también, que trabajaba ahí en las escuelas.
Y ahí tenía que abrir mi corazón. Y David Clark también, a veces he hablado con él y he estado abriendo mi vida. Luego el Señor me puso al pastor Larry Alberts, que actualmente es mi pastor, y le abro mi corazón y le digo, estoy luchando con esto, tengo estos problemas, así está mi matrimonio, esta es mi realidad. Qué bueno es, amado, que Dios pone personas en tu caminar, en las que tú puedes abrir tu corazón y mostrarte tal cual eres. Porque a través de esa relación viene el consejo de Dios y la sanidad a tu vida. Mira el versículo 14 de Romanos 15, 14, ¿no? Romanos 15, versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que os podéis amonestaros unos a otros. Esta palabra amonestaros, que se puede traducir también como aconsejarse, animarse, apoyarse unos a otros. Necesitamos, amados, de otros que nos ayuden, especialmente de aquellos, como hemos leído hace un momento, de aquellos que ya son más fuertes, que ya son más maduros en la fe. Ahora, claro, uno dirá, es que yo no quiero hacer esto porque a la única persona con que he abierto mi corazón no ha sabido guardar mi secreto, no ha sabido guardar lo que le he confiado y lo ha contado a todos. Desde ese día cerrado mi corazón, he dicho, nunca más voy a depender de nadie, nunca más voy a contar mis cosas. Claro, ese es el problema, tú tienes que saber con quién abres tu corazón. No es que no funcione lo que estamos enseñando, es con quién lo has hecho, ese es el problema. Porque si abres tu corazón con gente que a lo mejor no conoce nada de la Biblia, pues te va a dar malos consejos, ¿verdad? Si tienes problemas sentimentales y te vas a hablar con un amigo del barrio que no sabe nada de Dios, ¿qué te va a decir? Hermano, olvídate, ven, vamos a tomar unas chelas, vamos a beber para olvidar nuestras penas, ¿no? A eso es lo único que conoce. Si hablas con un hermano en la fe que está empezando, pues tampoco te va a ayudar mucho. Entonces depende con quién abres tu corazón, vas a ver el resultado de esto. Y hay personas, amado, Dios siempre va a poner personas que Él quiere usar para ayudarte. Hay alguien ahí cerca que tú puedes ver que tiene su caminar, tiene su madurez, ha pasado sus procesos y Dios le ha puesto ahí cerca de ti para que tú puedas ir y decir, mira, esto es mi realidad. Tú me puedes ver muy bien en la reunión, me puedes ver levantando mis manos, me puedes ver orando, pero cuando nadie me ve, estoy en ese pecado una y otra y otra y otra vez. Pero esta es la solución, amado. Sabes que vino hace unos años atrás Sam, uno de los discípulos de mi pastor también. Es un joven, ya se ha casado ya. Vino él y él contó su testimonio en una reunión de jóvenes. Él se crió en una familia cristiana. Él se crió siempre con temas de la iglesia, de la Biblia, etcétera, etcétera. Pero él dice, de pronto empezó el enemigo a ensuciar mi mente con pensamientos de impureza sexual. Y cada vez fue a más y a peor. Y dice, de pronto me vi tan metido en pornografía que no podía dejarlo. Dice, yo iba a la iglesia y todo parecía normal, nadie sabía nada, pero estaba muy, muy metido y cada vez era peor, peor, peor. Dice, en ese tiempo tenía alergia a la harina, no podía ni comer bien, mi cuerpo estaba más, rechazaba ciertas comidas, tenía que seleccionar lo que comía. Y él dice, empezamos a hacer reuniones de grupos pequeños con el pastor Larry y otros jóvenes. Y en esa reunión abrimos nuestro corazón. Es lo que hacíamos. Yo también he sido parte en su tiempo cuando yo vivía con el pastor. También nos reunía a mí y a otro compañero que vivíamos con él como discípulos. Nos sentaba y decía, ¿cómo están? ¿Cómo están sus vidas? Entonces teníamos que abrir nuestro corazón y eso era tan difícil. Y Sam estaba viviendo en su tiempo, en su etapa también esto,
cuando él preguntaba qué están haciendo, cómo están sus vidas, cómo está su santidad, cómo está su pureza. Y dice, era tan difícil hablar y se callaba muchas veces, hasta que un día dijo, no puedo más, y habló y dijo, esto es lo que me pasa. Yo tengo este problema, no puedo dejar la pornografía, tengo problemas de masturbación, tengo todo esto en mi vida, me está afectando cada vez más. Dice, cuando estaba compartiendo, empezó a ministrarle el Señor, empezó a recibir ayuda, oración, ministración. Ya solo el hecho de traerlo a la luz es una gran victoria, hermano. Él cuenta ese día que estaba aquí en la reunión de jóvenes, cuenta y dice, ese día dice, salí como tan libre, tan aceptado, porque en el grupo no recibí rechazo, ni juicio, ni condenación, sino aceptación, oración, ministración. Y dice que aún su alergia a la harina se curó. Empezó a comer normal y no se enfermó nunca más hasta la fecha. No tiene nada de alergias a la harina, y su alimentación es normal. Y él ese día empezó a entender el valor de rendir cuentas, de abrir el corazón y expresar con lo que uno está luchando. Y así como Sam, a mí también me ha tocado abrir mi corazón y decir, esto es lo que me pasa, esta es mi realidad. Y algo hermoso que siempre voy a valorar de mi pastor, el pastor Larry Albert, que es como un padre espiritual para mí, las veces que ha venido a España, lo primero que me ha preguntado es, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu esposa? Y yo estaba listo para decirle del ministerio y las prédicas y cómo he ido a la televisión y la radio y he predicado aquí, me han invitado allá y aquí. Nada de eso me preguntaba. Lo primero que me preguntaba es, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Y yo, como estaba aprendiendo y estoy todavía aprendiendo a ser papá y a ser esposo, pues tenía que, con toda la vergüenza de mi corazón, decirle, tengo estos problemas, hago esto mal, hago esto. Y aquel predicador ungido se caía y se quedaba en nada delante de la verdad de Dios. Pero cada año iba valorando cada vez más esas preguntas que él me hacía cuando venía aquí. ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Ese es tu primer ministerio. Esa es tu primera misión. Luego vendrá lo demás. Tú enfócate en ellos. Cada vez valoraba más el hecho de dar cuentas de mi vida. El hecho de que alguien me diga, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus años? Es algo muy hermoso, ¿no? Si tú lo puedes aplicar en tu vida, es algo que te va a dar mucha libertad y te va a dar mucho crecimiento. Sabes, no estamos en este camino de la vida para agradar a las personas, para estar buscando siempre qué pensarán de mí. Lo mejor que puedes hacer es vivir una vida transparente y decir, esta es mi realidad, estoy luchando con esto. Las personas que son más abiertas y más transparentes son las que Dios más puede sanar, restaurar y preparar para su obra más adelante. Ese es el mejor corazón, esa es la mejor condición humana en un corazón, de ser transparente, porque ahí Dios puede hacer maravillas. Pero si cerramos el corazón y decimos, no, estoy bien, no pasa nada, ¿no? Yo sé lo que hago, ¿no? Primero hay que ir a las almas. Yo podía poner esa postura espiritual, entre comillas. ¿Qué me estás preguntando, pastor de mi casa? ¿Están bien? Yo voy a predicar, a hacer la obra de Dios. Y mi casa en cenizas, en pedazos. No es así, amado. Cuando entendemos en verdad el valor de rendir cuentas, nuestras vidas alcanzan un nivel diferente en el Espíritu. Miren Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos,
sino entendidos en cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a saltar al versículo 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando andamos como sabios y no como necios, cuando no somos insensatos y no somos entendidos, el Señor nos dice más adelante, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Necesito de alguien que me ayude, necesito a alguien que me ayude a salir, a crecer espiritualmente. Esa es la manera de aprovechar bien el tiempo, de andar con diligencia. Que Dios te ha puesto a alguien con el que puedes contar en esos momentos y puedes abrir tu vida. El rendir cuentas, amado, es algo muy importante. Y eso requiere, si lo estás apuntando, requiere que seas vulnerable, que seas transparente, que dejes el orgullo de lado. Es la parte dura de esto, la parte difícil. ¿Qué dirán de mí? ¿Qué pensarán cuando se enteren que yo hago esto? Deja eso a un lado. No te importe. Si buscas más el que dirá de las personas, nunca vas a alcanzar a vivir en obediencia plena al Señor. Dice el apóstol Pablo aquí en su palabra, si procurara todavía buscar el favor de los hombres, todavía no sería esclavo de Cristo. Porque siempre está pendiente de qué piensan, qué dicen, qué opinan. Señor, ¿qué opinas tú de mí? Señor, ¿cómo me ves a mí? ¿Ves mi realidad? Esto es lo que soy. Y en esa humildad tú puedes abrir tu corazón y decir, esto es lo que me pasa, así soy. Eso es ser transparente y ser vulnerable. Luego reconsidera el valor de dar cuentas. Reconsidéralo. Vuelve otra vez. Si tú eres una de las personas que dicen, no, yo con Dios me basto y no necesito decir nada a nadie, reconsidéralo. Replantea eso en tu mente. Si alguien te ha fallado porque has abierto tu corazón y lo ha comentado en todos los amigos, o peor, lo ha publicado en Facebook, tus problemas, o ha puesto en las redes sociales, reconsidera, ese no es el propósito de dar cuentas. Hay personas que pueden ser muy serias, muy responsables con tus cosas y lo pueden guardar. Reconsidera el valor de dar cuentas. ¿Sabes? Cuando sabes que tienes que dar cuentas de lo que estás haciendo, no harías algunas cosas si sabes que luego tienes que rendir cuentas de eso. ¿Verdad? Antes de hacerlo dirías, no, porque luego tengo que decir esto en el grupo, o tengo que decir esto a mi amigo, a mi compañero, a mi hermana, a quien estoy hablando en mi vida. Si hago, luego le tengo que decir, mira, he hecho esto. Y ya entonces uno se lo piensa mejor y dice, no, ya no voy a hacer, porque hay alguien que me va a decir qué he hecho esta semana, que cómo está mi vida, cómo está mi santidad, cómo está mi pureza. Mejor no lo hago. Luego elige al menos a una persona madura con quien haya mucha confianza. Pide al Señor, dile, Señor, muéstrame a esa persona, pónmela, dime a quién tengo que abrir mi corazón, necesito salir de esto. Y desarrolla una relación que fortalezca tu vida espiritual. En esa relación verás cómo Dios puede obrar en tu vida cada vez más, a más profundidad. Verás esas personas que están allí, que Dios te pone en tu caminar, en el lugar donde estás. Alguien Dios va a poner para que puedas abrir tu corazón y empezar a dar cuentas de lo que estás haciendo en tu vida. Aquí tengo que ser muy claro, muy sabio. Si tú eres casado, no puedes ir a buscar a una mujer para dar cuentas de tu vida. No, eso no funciona, eso es una trampa. No puedes buscar a otra mujer que no sea tu esposa, decir, es que ella me entiende, o al revés, no, si eres casada, tú no puedes buscar a un hombre y decir, es que mi marido no me entiende, él sí, él me escucha, esa es una trampa del enemigo, que luego tus emociones se confunden, se mezclan y terminas peor. Si tú eres una mujer casada, si ustedes son un matrimonio, la mejor persona para rendir cuentas está allí, es tu esposa o tu esposo. Después también hay otra, ¿verdad? Si tú eres casado y tienes que hablar cosas de hombres, pues ahí está un pastor, un líder, un hombre a quien puedes abrir tu corazón y dar cuentas. Porque hay cosas que como hombre a lo mejor una mujer no entiende y
una mujer no va a entender a un hombre y un hombre no va a entender totalmente a una mujer. Somos fabricados, somos creados de diferente manera. Dios nos ha creado diferentes. Entonces tu esposa necesitará también a una mujer madura en el Señor, para que pueda abrir su corazón y hablar, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante. Si eres joven y soltero, lo mismo. No puedes buscar a una persona, a una chica, ¿no? Porque ella escucha muy bien. No. Si tienes que buscar a alguien un varón, si eres varón, un varón que esté ahí, que hable a tu vida, que te ayude. Si eres mujer, igual. Eso es muy importante, amados, para cuidar sus corazones y guardar sus vidas. Hay personas en la iglesia, hay gente que tiene su caminar, está dispuesta a ayudarte, está dispuesta a caminar contigo, y encuentra a esas personas. En México está Eric, Rosy, Gaby también, son hermanos de trayectoria, de fe, de camino. Allí están ellos para ayudarles. Si buscas a alguien en Guadalajara, en México, están ellos allí también a tu disposición para trabajar, para ayudarte en tu caminar con el Señor, en tus primeros pasos seguramente, o a lo mejor ya tienes muchos años en el Señor, pero hay cosas que todavía no has dejado. Están allí ellos para ti. Aquí en Madrid estamos nosotros, también cuenta con nosotros, amados. Donde quiera que estés, hay una manera de ayudarte. Tienes que crecer, tienes que avanzar. Este año no puede ser el mismo que en el anterior. Tienes que llegar a niveles de madurez como nunca antes en tu vida, porque Dios está obrando en tu vida y te necesita al máximo de tu capacidad, al 100%. Su obra tiene que avanzar en tu vida. Así que considera esto, amado, reconsidera el valor de dar cuentas, empieza a aplicarlo en tu vida y verás la libertad en tu mente, en tu cuerpo, verás el descanso que hay cuando uno abre su corazón a alguien, que Dios usa a esas personas para traer esa sanidad. Encontrarás tesoros hermosos cuando vives en este nivel de transparencia y de vulnerabilidad, abriendo tu corazón para que recibas ayuda de Dios a través de otras personas. Espero que esto te haya servido, espero que este consejo de la palabra de Dios sea bueno para ti. Si lo pones en práctica, te va a ayudar muchísimo y te va a llevar a nuevos niveles en la vida y en el camino del Señor. Me gustaría orar contigo para terminar, ya que se nos ha ido la hora muy rápido. Vamos a orar, ahí donde estás. Quiero orar por ti. Padre, gracias por cada una de las vidas que están ahora conectadas, Señor, que han recibido esta palabra o que lo van a recibir después. Padre, que puedan encontrar a esas personas, Señor, a esa pareja, a ese varón, a esa mujer que tú vas a usar para hablar a sus vidas. Señor, que haya esa conexión, esa confianza en ellos para poder abrir el corazón. Porque es tu deseo, Señor, que muchos de tus hijos y tus hijas ya sean libres y avancen y crezcan y maduren. Señor, necesitan de esa ayuda. Padre, haz esto, Señor, por amor de Jesús. Ayúdanos a poner en práctica este principio espiritual que trae mucha libertad y mucho crecimiento en los corazones. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, pues como siempre, cuento contigo para que lo puedas compartir con tus contactos y tus amigos, familia, en tus redes sociales. También lo puedes compartir desde el canal de YouTube. Luego lo vas a encontrar, va a estar editado, solamente va a estar la parte del mensaje, para que desde allí lo puedas pasar a la mayor cantidad de gente posible, para que también encuentren, ¿verdad?, esta herramienta que es muy útil en su caminar con el Señor.